Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Francisco Morales, tengo 63 años y hoy vengo a contarles una historia que me ha partido el alma. Una historia que muchos de ustedes quizá entiendan mejor que nadie, porque también han dado todo por su familia y aún así los han dejado atrás como si no valieran nada. Antes de comenzar, quiero preguntarles algo. ¿Desde qué ciudad nos están escuchando hoy? Escríbanlo en los comentarios. Me gustaría saber dónde están, porque esta historia no es solo mía. Es de todos los abuelos, de todos los padres, de todas esas personas que dieron la vida entera por los suyos y terminaron solos, olvidados o juzgados por no tener suficiente dinero en el bolsillo. Yo vivo en un pueblito tranquilo, de esos donde todos se conocen. Aquí nací, aquí trabajé toda mi vida como albañil y aquí pensé que iba a morir en paz, rodeado de mi familia. Mi esposa, Rosa, todavía está conmigo, gracias a Dios. Llevamos 40 años juntos. Ella es una mujer noble, callada, de esas que trabajan sin quejarse y que sostienen la casa aunque nadie lo note. Juntos criamos a 3 hijos, 2 varones que ya tienen su propia vida lejos de aquí y una hija, mi hija menor, mi Lucía. Lucía era diferente, siempre fue más sensible, más soñadora. Se enamoró muy joven de un muchacho que parecía bueno al principio, pero que después de dejarla embarazada, desapareció como si nunca hubiera existido. Ella tuvo a su bebé sola, con mi esposa y conmigo a su lado. Esa bebé se llamó Camila, y desde el primer día que la vi, supe que esa niña iba a ser especial para mí. Pero la vida no siempre es justa. Cuando Camila tenía apenas 6 meses, Lucía enfermó. Fue algo rápido, algo que los doctores no pudieron detener. En menos de 3 meses, mi hija se nos fue. Nos dejó con un vacío enorme y con una niña pequeña que necesitaba todo de nosotros. Rosa y yo no lo pensamos 2 veces. Esa niña era nuestra sangre, nuestra responsabilidad, pero más que eso, era nuestro amor hecho persona. Decidimos criarla como si fuera nuestra propia hija, y así lo hicimos durante 15 años. 15 años completos en los que Camila fue nuestra razón de vivir, nuestra alegría, nuestra compañía. Ella creció aquí, en esta casa humilde, con estas paredes que no tienen pintura nueva, pero que tienen historia. Aprendió a caminar en este patio de tierra, aprendió a leer sentada en mis piernas y aprendió a rezar de la mano de su abuela Rosa. Nunca tuvimos mucho dinero. Yo seguía trabajando en lo que podía, porque a mi edad ya no me contratan como antes. Rosa vendía tamales los fines de semana para ayudar con los gastos, pero comíamos juntos todos los días. Camila iba a la escuela, siempre con sus cuadernos limpios y su uniforme bien planchado, aunque fuera viejo. Nosotros nos asegurábamos de que nunca le faltara lo esencial: comida, techo, cariño y educación. Ella era feliz. O al menos eso creía yo, porque un día, sin que nadie lo esperara, todo cambió. Y lo que voy a contarles a partir de ahora es la razón por la que hoy mi corazón está roto, mi casa está vacía y mi nieta, mi Camila, ya no está conmigo. Todo comenzó un martes por la tarde. Yo acababa de llegar del trabajo, cansado como siempre, con las manos sucias de cemento y las rodillas doloridas. Rosa estaba en la cocina preparando la cena y Camila hacía su tarea en la mesa del comedor. Era una escena normal, de esas que uno no valora hasta que las pierde. Entonces tocaron la puerta. No era común que recibiéramos visitas a esa hora. Abrí y me encontré con un hombre que nunca había visto en mi vida. Venía bien vestido, con traje oscuro, zapatos brillantes y un reloj que seguramente costaba más que todo lo que yo tenía en mi casa. Me saludó con una sonrisa educada, pero fría. «Buenas tardes. ¿Es usted el señor Francisco Morales?», me preguntó. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo?», respondí extrañado. «Mi nombre es Rodrigo Sandoval. Vengo de parte de la familia Méndez. Creo que son parientes lejanos suyos, los Méndez. Hacía años que no sabía nada de ellos. Eran primos de mi difunta hija, pero nunca estuvieron presentes cuando ella enfermó, ni cuando murió, ni cuando Rosa y yo nos quedamos solos con Camila. Nunca preguntaron si necesitábamos algo. Nunca mandaron un peso, nunca vinieron a conocer a la niña. Para mí ellos no existían. ¿Y qué quieren los Méndez después de tantos años?, pregunté con desconfianza. «Bueno, ellos me pidieron que viniera a hablar con usted sobre la situación de la niña, Camila». Hizo una pausa como si estuviera buscando las palabras correctas. «Verá, don Francisco, yo soy empresario, tengo varios negocios en la ciudad. Los Méndez me comentaron que usted está criando solo a su nieta y que, bueno, que las cosas no han sido fáciles económicamente». Sentí que algo frío me recorrió el cuerpo. No me gustó el tono de esa conversación desde el principio. «Las cosas nunca han sido fáciles para mí, señor.
Pero mi nieta está bien, tiene comida, tiene escuela, tiene una familia que la quiere. No necesitamos nada. Él sonrió de nuevo, pero esta vez fue una sonrisa condescendiente, de esas que te hacen sentir pequeño. Con todo respeto, don Francisco, creo que usted no está viendo el panorama completo. Esa niña tiene 15 años. Pronto va a querer ir a la universidad. Va a necesitar cosas que usted no puede darle. Y francamente, miró alrededor de mi casa, como si estuviera evaluando cada grieta en la pared. Creo que ella merece más oportunidades. Ahí fue cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Ese hombre no venía a ayudar, venía a juzgar, venía a decidir que mi pobreza era un problema, que mi amor no era suficiente, que mi esfuerzo no valía nada. ¿Y qué es lo que usted propone?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Yo podría adoptar a Camila, darle una vida mejor, pagarle una buena escuela, una buena universidad, darle todo lo que una niña de su edad necesita. Usted sabe que eso es lo mejor para ella. No, yo no sabía eso. Lo que yo sabía era que ese hombre quería quitarme lo único que me quedaba en la vida, y lo peor de todo era que lo estaba haciendo como si me estuviera haciendo un favor. Rosa salió de la cocina al escuchar la conversación. Camila también se acercó, asustada. Las dos me miraban esperando que yo dijera algo, que defendiera a nuestra familia, y eso fue exactamente lo que hice. Señor Sandoval, con todo respeto, le agradezco su interés, pero Camila no está en adopción. Ella tiene una familia, tiene abuelos que la aman y que han dado todo por ella. No necesitamos su dinero ni sus oportunidades. Lo que necesitamos es que nos dejen en paz. Él no se inmutó, simplemente asintió, guardó una tarjeta en la mesa y se fue diciendo que lo pensara bien. Pero yo ya lo había pensado, y mi respuesta era no. Lo que no sabía era que esa no sería la última vez que lo vería. Después de aquel día, pensé que el señor Sandoval entendería el mensaje y nos dejaría en paz, pero me equivoqué. Una semana después, volvió, y esta vez no vino solo. Llegó acompañado de una mujer elegante, con lentes oscuros y una carpeta llena de papeles. Dijo que era trabajadora social y que venía a evaluar las condiciones de vida de la menor. Así le dijo, la menor. Como si Camila fuera un expediente, no una niña con nombre y apellido. Rosa me apretó la mano cuando abrimos la puerta. Sabíamos que algo malo estaba por venir, pero no teníamos opción. Los dejamos entrar. La mujer caminó por toda la casa con una libreta en la mano, anotando cada detalle. Revisó la cocina, el baño, el cuarto donde dormía Camila. Preguntó cuánto ganaba yo al mes, si teníamos seguro médico, si la niña iba al doctor regularmente. Yo respondía con la verdad. Sí, ganaba poco. No, no teníamos seguro médico privado, solo el del gobierno. Sí, Camila iba al doctor cuando era necesario, aunque a veces teníamos que esperar horas en la clínica pública. Pero también le dije que mi nieta nunca había faltado un día a la escuela, que siempre comía bien, que era una niña educada, respetuosa y feliz. Nada de eso pareció importarle. Ella solo escribía, asentía con frialdad y seguía revisando. Cuando terminó, nos miró como si fuéramos criminales. Don Francisco, doña Rosa, entiendo que ustedes quieren mucho a la niña, pero el amor no es suficiente. Una menor necesita estabilidad económica, acceso a salud de calidad, educación adecuada, y ustedes, con todo respeto, no están en condiciones de ofrecerle eso. Esas palabras me dolieron más que un golpe. ¿Cómo se atrevía a decirnos que nuestro amor no era suficiente? ¿Acaso ella sabía cuántas noches Rosa y yo nos quedamos sin cenar para que Camila tuviera comida? ¿Acaso sabía cuántas veces trabajé enfermo, con fiebre, con dolor, solo para que no le faltara nada? Pero no dije nada, solo bajé la cabeza apretando los puños, mientras Rosa lloraba en silencio. Camila estaba en su cuarto, y yo agradecí a Dios que no hubiera escuchado esa humillación. El señor Sandoval, que había estado callado todo ese tiempo, finalmente habló. Don Francisco, yo no quiero ser el enemigo aquí, solo quiero lo mejor para Camila. Piénselo bien, si usted realmente la ama, déjela tener una vida mejor. Yo puedo darle todo lo que usted no puede. No es su culpa ser pobre, pero sí sería su culpa negarle un futuro a esa niña. Esas palabras se me clavaron como espinas, porque él sabía exactamente cómo hacerme dudar, cómo hacerme sentir culpable. Y lo peor de todo era que una parte de mí, por un segundo, se preguntó si tenía razón. Esa noche no pude dormir, Rosa tampoco. Los dos nos quedamos despiertos, tomados de la mano, preguntándonos si estábamos siendo egoístas, si realmente estábamos privando a Camila de algo mejor,
pero cada vez que miraba su foto en la pared, cada vez que recordaba su risa, cada vez que pensaba en todo lo que habíamos vivido juntos, sabía que la respuesta era no. Camila no necesitaba dinero, necesitaba amor. Y eso, aunque fuéramos pobres, era lo único que nunca le iba a faltar. Una semana después de esa visita, comenzaron a llegar llamadas. Primero fue un primo lejano de Lucía, uno de los Méndez que nunca se había preocupado por nosotros. Me llamó para decirme que estaba siendo terco, que no podía ser tan egoísta con Camila, que el señor Sandoval era un hombre generoso y yo debería estar agradecido. Agradecido. Esa palabra me hizo hervir la sangre. ¿Agradecido por qué? ¿Por querer robarme a mi nieta? ¿Por hacerme sentir menos porque no tenía dinero? Le colgué el teléfono sin decir una palabra más, pero las llamadas no pararon. Llegó otra de una tía que tampoco había visto en años, y otra de alguien que decía ser amigo de la familia, todos con el mismo discurso, que yo estaba siendo injusto con Camila, que ella merecía más, que yo debía dejarla ir. Nadie preguntó cómo estaba yo, nadie preguntó cómo estaba Rosa, nadie preguntó cómo estaba Camila. Solo les importaba quedar bien con el señor Sandoval, con su dinero, con su poder. Rosa estaba cada vez más angustiada. Ella es una mujer fuerte, pero hasta los más fuertes tienen un límite. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me dijo algo que me partió el corazón. Francisco, ¿y si tienen razón? ¿Y si realmente no podemos darle lo que ella necesita? Dejé el tenedor en la mesa y la miré fijamente. Rosa, tú criaste a esa niña. Le enseñaste a caminar, a hablar, a rezar. Le diste todo tu tiempo, todo tu amor, toda tu vida. ¿De verdad crees que eso no vale nada? Ella se quedó callada, con los ojos llenos de lágrimas. Yo también estaba a punto de quebrarme, pero no podía permitirlo. No podía dejar que nos vencieran. Esa misma noche hablé con Camila. Ella ya tenía 15 años. Ya no era una niña pequeña. Tenía derecho a saber lo que estaba pasando. La senté en la sala y le conté todo. Sobre el señor Sandoval, sobre las visitas, sobre la presión de la familia. Ella me escuchó en silencio, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Cuando terminé, esperé su reacción. Y lo que dijo me llenó de orgullo y de tristeza al mismo tiempo. Abuelo, yo no quiero irme. No me importa si ese señor tiene dinero. Yo soy feliz aquí, con ustedes. Ustedes son mi familia. ¿Por qué no pueden entender eso? La abracé con fuerza tratando de no llorar, pero por dentro yo sabía que esto no iba a terminar bien, porque en este mundo el dinero siempre habla más fuerte que el amor, y los pobres, por más que luchemos, siempre terminamos perdiendo. Un mes después de que empezara toda esta pesadilla, recibí una carta. Era una citación legal. El señor Sandoval había iniciado un proceso formal de adopción y me estaban convocando a una audiencia. Cuando leí eso, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Rosa y yo nunca habíamos tenido problemas con la ley, nunca habíamos pisado un juzgado, no sabíamos nada de abogados, de papeles legales, de procesos judiciales. Estábamos completamente perdidos. Y lo peor era que no teníamos dinero para contratar a un abogado que nos defendiera. Fui a buscar ayuda con un licenciado del pueblo, uno que a veces ayudaba a la gente humilde de forma gratuita. Él leyó los papeles y negó con la cabeza. Don Francisco, esto es complicado. El señor Sandoval tiene recursos, contactos, influencias. Ustedes no tienen nada de eso. Y en estos casos, los jueces suelen favorecer a quien puede ofrecer mejores condiciones económicas. ¿Y el amor? ¿Y los 15 años que la criamos? ¿Eso no cuenta para nada? Le pregunté, desesperado. Cuenta, don Francisco, pero no siempre es suficiente. Lo siento mucho. Salí de ahí con el alma destrozada. Le conté todo a Rosa, y ella se puso a llorar como nunca la había visto llorar. Camila también se enteró, y se encerró en su cuarto sin querer hablar con nadie. Esa noche, la casa estaba llena de silencio y de dolor. Los días previos a la audiencia fueron los más largos de mi vida. Intenté prepararme, pensar en qué iba a decir, cómo iba a defender a mi familia, pero cada vez que lo intentaba, me quedaba sin palabras. Porque ¿cómo explicas el amor a gente que solo entiende números? Llegó el día de la audiencia. Rosa, Camila y yo nos vestimos con nuestra mejor ropa. No teníamos trajes elegantes ni zapatos nuevos, pero íbamos limpios, dignos, con la frente en alto. Entramos al juzgado y nos sentamos en una sala fría, llena de gente que nos miraba como si fuéramos bichos raros. El señor Sandoval llegó minutos después, acompañado de 2 abogados. Él nos saludó con una sonrisa, como si todo esto fuera un simple trámite, como si no estuviera destruyendo nuestra vida. Cuando empezó la audiencia, su abogado habló primero. Dijo que el señor Sandoval era un hombre exitoso, con propiedades, negocios, dinero, que podía darle a Camila educación privada, viajes, una casa grande,
todo lo que una niña merecía. Presentó fotos de su casa, de sus oficinas, de su vida lujosa. Luego habló sobre nosotros. Dijo que éramos ancianos, pobres, enfermos, que vivíamos en una casa pequeña, sin comodidades, que no teníamos cómo garantizar el futuro de Camila. Cada palabra era como una puñalada, porque todo lo que decía era cierto, pero al mismo tiempo era la mentira más grande del mundo. Sí, éramos pobres, pero también éramos su familia. Cuando llegó mi turno de hablar, me puse de pie con las piernas temblando. No soy un hombre de muchas palabras. Toda mi vida trabajé con las manos, no con la boca. Pero ese día tenía que encontrar las palabras correctas, porque si no lo hacía, iba a perder a mi nieta para siempre. El juez me miró con una expresión seria y me preguntó: «Señor Morales, ¿qué tiene que decir al respecto?». Respiré hondo y comencé a hablar. Mi voz salió temblorosa al principio, pero poco a poco fui encontrando fuerza. «Su señoría, yo sé que no soy rico, sé que mi casa es humilde y que mi ropa es vieja, sé que no puedo darle a mi nieta las cosas que ese señor puede darle, pero hay algo que él nunca va a poder darle. Y es lo que nosotros le hemos dado desde que nació: amor verdadero, presencia, tiempo, cuidado. Yo estuve ahí cuando ella dio sus primeros pasos. Yo estuve ahí cuando tuvo fiebre a las 3 de la mañana. Yo estuve ahí cuando aprendió a leer, cuando aprendió a andar en bicicleta, cuando lloró por su mamá. ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaban todos esos parientes que ahora aparecen diciendo que quieren lo mejor para ella?». El abogado del señor Sandoval intentó interrumpirme, pero el juez le hizo una seña para que me dejara continuar. «Camila no es una niña abandonada, no es una niña sin familia. Ella tiene abuelos que la aman, que han dado todo por ella. Y sí, tal vez no tengamos dinero, pero tenemos dignidad, tenemos valores, tenemos historia juntos. ¿Eso no vale nada?». Miré a Camila, que estaba sentada al lado de Rosa llorando en silencio. Luego miré al juez de nuevo. «Señor juez, si usted decide quitármela, no va a poder hacer nada, porque la ley está de su lado. Pero quiero que sepa que, si lo hace, estará cometiendo una injusticia. Estará diciéndole al mundo que ser pobre es un crimen, que no importa cuánto ames, cuánto des, cuánto te sacrifiques, si no tienes dinero, no tienes derecho a tu familia». El silencio en esa sala fue absoluto. Nadie se movió, nadie dijo nada. Yo me senté de nuevo temblando, sintiendo que había dado todo lo que tenía. Ahora solo quedaba esperar. Después de mi testimonio, el juez hizo algo que nadie esperaba. Le preguntó a Camila si quería decir algo. Ella tenía 15 años, y aunque legalmente era menor, el juez consideró que su opinión era importante. Camila se levantó despacio. Estaba pálida, con las manos temblorosas. Rosa la miró con ternura y le susurró algo al oído. Camila asintió y caminó hacia el frente. Cuando empezó a hablar, su voz era tan suave que casi no se escuchaba. Yo no quiero irme», dijo. «Mis abuelos son mi familia. Ellos me criaron. Ellos me aman. Yo sé que no tenemos mucho dinero, pero nunca me ha faltado nada. Nunca me he sentido pobre porque ellos siempre me han dado todo lo que necesito. No entiendo por qué ahora todos dicen que mi vida es mala. Mi vida no es mala. Yo soy feliz». El abogado del señor Sandoval interrumpió. «Señorita Camila, entienda que lo que buscamos es darle mejores oportunidades. Usted es joven, tiene un futuro por delante. El señor Sandoval puede pagarle una universidad, puede darle viajes, experiencias, cosas que sus abuelos no pueden darle». Camila lo miró fijamente con una madurez que me sorprendió. «¿Y quién dice que eso es lo que yo quiero? Yo no pedí una casa grande ni viajes. Yo solo quiero estar con mi familia. ¿Por qué nadie me pregunta a mí qué es lo que quiero? ¿Por qué todos deciden por mí como si yo no importara?». Sus palabras resonaron en toda la sala. Hasta el juez pareció conmovido, pero yo sabía que eso no iba a ser suficiente, porque en este mundo los sentimientos no ganan casos legales. El dinero sí. Camila regresó a su lugar y se abrazó a Rosa. Las dos lloraban juntas. Yo solo podía mirarlas, sintiendo una impotencia que me estaba matando por dentro. El juez dijo que revisaría el caso y que nos daría una respuesta en unos días. Salimos del juzgado destrozados. No sabíamos qué iba a pasar, pero teníamos un mal presentimiento. Los días después de la audiencia fueron insoportables. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. Cada vez que tocaban la puerta, pensaba que era la noticia final. Rosa apenas podía comer. Camila dejó de ir a la escuela porque no podía concentrarse. Toda la casa estaba sumida en un silencio pesado, como si estuviéramos esperando una sentencia de muerte. Yo intentaba mantenerme fuerte por ellas, pero por dentro estaba destrozado. Me pasaba las noches en vela, preguntándome qué más podía hacer, pero no había nada. Ya había dado mi testimonio, ya había expuesto mi corazón. Ahora solo quedaba esperar. Una tarde,
Mientras estaba sentado en el patio, Camila vino y se sentó a mi lado. No dijo nada al principio, solo se quedó ahí mirando el cielo. Después de un rato, rompió el silencio. «Abuelo, si me llevan, ¿me vas a olvidar?» Esas palabras me rompieron el corazón. «Nunca, mi niña. Aunque te lleven al otro lado del mundo, nunca te voy a olvidar, porque tú eres parte de mí. Eres lo mejor que me pasó en la vida». Ella apoyó la cabeza en mi hombro y comenzó a llorar. Yo la abracé fuerte, tratando de grabar ese momento en mi memoria, porque en el fondo ya sabía cómo iba a terminar todo esto. Pasaron 2 semanas de agonía, de incertidumbre, de dolor, hasta que finalmente llegó la carta, la notificación oficial del juzgado. Rosa la abrió con manos temblorosas. Yo no quería leerla, pero tenía que hacerlo. Tomé el papel y leí las palabras que sabía que iban a llegar. Se otorga la adopción de la menor Camila Morales a favor del señor Rodrigo Sandoval, considerando que éste puede ofrecer mejores condiciones de vida y oportunidades educativas para la menor. Me quedé paralizado. Rosa gritó y cayó de rodillas. Camila, que estaba escuchando desde su cuarto, salió corriendo y nos abrazó a los dos, llorando desesperadamente. «No, no, no, no. No pueden hacerme esto, yo no quiero irme». Pero ya estaba decidido, la ley estaba de su lado, y nosotros los pobres no teníamos ningún poder para cambiar nada. Nos dieron una semana para despedirnos de la niña que habíamos criado durante 15 años, una semana para aceptar lo inaceptable, una semana para fingir que todo estaría bien, cuando sabíamos que nada volvería a estar bien. Esos últimos días fueron una mezcla de amor y dolor. Rosa cocinaba los platillos favoritos de Camila. Yo la llevaba a caminar por el pueblo, mostrándole lugares que habíamos visitado juntos cuando era pequeña. Intentábamos grabar cada momento, cada palabra, cada sonrisa, cada abrazo. Camila no hablaba mucho, se veía perdida, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. A veces la encontraba en su cuarto, empacando sus cosas con lágrimas en los ojos. Yo entraba, me sentaba a su lado y le decía que siempre iba a ser nuestra nieta, sin importar dónde estuviera. Una noche, mientras cenábamos juntos por última vez, ella me preguntó: «Abuelo, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas?». No supe qué responder, porque yo también me hacía la misma pregunta. ¿Por qué Dios permitía que nos quitaran lo que más amábamos? ¿Por qué el dinero valía más que el amor? ¿Por qué los pobres siempre perdíamos? No lo sé, mi niña, le dije con honestidad, pero lo que sí sé es que Dios nunca nos va a separar de verdad, porque el amor que tenemos no se borra con papeles ni con distancia. Siempre vas a estar en mi corazón, y yo siempre voy a estar en el tuyo. Ella asintió, aunque no parecía convencida. Rosa también lloraba en silencio, tratando de ser fuerte pero sin lograrlo. La última noche antes de que vinieran por ella, ninguno de nosotros durmió. Nos quedamos despiertos, abrazados los tres en la sala, recordando historias, riendo entre lágrimas, aferrándonos a los últimos momentos que nos quedaban juntos. Cuando amaneció, supe que ese era el día más oscuro de mi vida. Llegaron a las 10 de la mañana. El señor Sandoval, la trabajadora social y 2 personas más que no conocía. Trajeron papeles para firmar, documentos que certificaban que Camila ya no era nuestra. Rosa se negó a firmar, yo también, pero nos dijeron que si no lo hacíamos vendrían con la policía. No tuvimos opción. Firmé con la mano temblorosa, sintiendo que estaba traicionando a mi nieta, aunque sabía que no había nada más que pudiera hacer. Camila tenía sus maletas listas, apenas 2 maletas con su ropa y algunos recuerdos. Todo lo demás se quedaba atrás, su infancia, sus memorias, su hogar, todo. Cuando llegó el momento de despedirnos, ella se aferró a Rosa como si fuera lo único que la mantenía con vida. Mi esposa la abrazaba, le acariciaba el cabello, le susurraba palabras que yo no alcanzaba a escuchar, pero que sabía que salían del alma. «Nunca te olvides de nosotros, mi niña, nunca», le decía Rosa entre sollozos. Luego Camila vino hacia mí, me abrazó tan fuerte que sentí que me quebraba por dentro. Yo traté de ser fuerte, de no llorar frente a ella, pero no pude. Las lágrimas salieron solas. «Abuelo, no quiero irme», me susurró al oído. «Por favor, no dejes que me lleven». Esas palabras me destrozaron, porque yo hubiera dado mi vida por detener todo esto, pero no podía, no tenía el poder, no tenía el dinero, no tenía nada. «Te amo, mi niña. Siempre te voy a amar y siempre voy a estar aquí esperándote», le dije con la voz quebrada. La trabajadora social se acercó y le dijo a Camila que era hora de irse. Ella se resistió, se aferró a mí con más fuerza, pero finalmente tuvo que soltarme. La vi caminar hacia el carro con las maletas en la mano, con los ojos hinchados de tanto llorar, con los hombros caídos como si llevara el peso del mundo. Antes de subir, se giró una última vez y nos miró. Rosa y yo estábamos parados en la puerta, tomados de la mano,
llorando como nunca habíamos llorado. Camila levantó la mano en señal de despedida y luego subió al carro. El motor arrancó. El carro comenzó a alejarse y yo me quedé ahí parado en la puerta de mi casa viendo cómo se llevaban lo único que me importaba en esta vida, viendo cómo el dinero ganaba otra vez, viendo cómo la pobreza me quitaba todo. Cuando el carro desapareció al final de la calle, Rosa cayó de rodillas. Yo me quedé de pie, con los ojos fijos en el horizonte, sintiendo que una parte de mí se había ido con ella. Esa noche, la casa estaba vacía. El cuarto de Camila estaba vacío. Nuestros corazones estaban vacíos, y por primera vez en mi vida, sentí que no había razón para seguir adelante. Los días después de que se llevaron a Camila fueron los más oscuros de mi vida. La casa se sentía diferente, más fría, más silenciosa, más triste. Rosa pasaba las horas sentada en la mecedora, mirando la foto de Camila que teníamos en la sala. Apenas hablaba, apenas comía. Era como si una parte de ella se hubiera muerto ese día. Yo intentaba mantenerme ocupado. Salía a trabajar, aunque ya casi no me salían chambas. Arreglaba cosas en la casa que no necesitaban arreglo. Hacía cualquier cosa con tal de no pensar. Pero por las noches, cuando todo quedaba en silencio, el dolor regresaba con más fuerza. Extrañaba su voz, extrañaba su risa, extrañaba verla hacer la tarea en la mesa, escuchar sus historias de la escuela, peinarle el cabello antes de dormir. Extrañaba todo de ella. Y lo peor era saber que ella estaba viva, en algún lugar de la ciudad, pero tan lejos que era como si hubiera muerto. Intenté llamarla. El señor Sandoval nos había dado un número de teléfono para emergencias, pero cada vez que marcaba, nadie contestaba. O si contestaban, me decían que Camila estaba ocupada, que estaba estudiando, que no podía hablar. Después de un tiempo, dejé de llamar, porque cada intento fallido era una puñalada más en el corazón. Rosa cayó enferma. No era nada físico que los doctores pudieran curar, era un dolor del alma. Dejó de vender sus tamales, dejó de salir de la casa, se pasaba los días acostada, mirando el techo, suspirando. Yo trataba de animarla, de decirle que teníamos que ser fuertes, pero ¿cómo podía pedirle eso cuando yo mismo estaba destruido? Los vecinos nos miraban con lástima. Algunos venían a preguntar cómo estábamos, pero no sabían qué decirnos, porque no hay palabras que puedan consolar a alguien que ha perdido a un hijo. Y aunque Camila no había muerto, para nosotros era como si lo hubiera hecho. Pasaron 3 meses sin verla, sin hablar con ella, sin saber cómo estaba. 3 meses de dolor, de vacío, de rabia, porque sí, también sentía rabia. Rabia contra el señor Sandoval, contra la ley, contra Dios, contra mí mismo por no haber podido hacer nada. Una noche, mientras estaba sentado en el patio, me puse a pensar en todo lo que había pasado y me di cuenta de algo. Ellos nos habían quitado a Camila porque dijeron que éramos pobres, pero ahora sin ella éramos más pobres que nunca, porque la verdadera riqueza nunca fue el dinero, fue el amor que teníamos, y eso también nos lo quitaron. Un día, 4 meses después de que se llevaran a Camila, llegó una carta. Era de ella. Cuando vi su letra en el sobre, sentí que el corazón se me salía del pecho. Rosa y yo nos sentamos juntos en la mesa y abrimos la carta con manos temblorosas. Queridos abuelos, no sé si van a recibir esta carta, pero necesito escribirles. Necesito que sepan que los extraño todos los días, que pienso en ustedes todas las noches antes de dormir, que esta casa grande y bonita no se siente como hogar. El señor Rodrigo es amable conmigo. Me compró ropa nueva, me puso en una escuela privada, me dio un cuarto con todo lo que una niña podría querer, pero yo no quiero nada de eso. Yo solo quiero regresar con ustedes. Aquí me siento sola. No tengo con quién hablar de verdad. No hay nadie que me abrace como lo hacía la abuela. No hay nadie que me cuente historias como el abuelo. Todo es frío, todo es perfecto, pero nada es real. Me dicen que debo estar agradecida, que tuve suerte, que ahora tengo oportunidades que antes no tenía. Pero ¿de qué sirven las oportunidades si no tengo a mi familia? ¿De qué sirve una casa grande si me siento vacía por dentro? Perdónenme por no haber podido hacer nada. Perdónenme por haberlos dejado. Sé que ustedes hicieron todo lo posible por quedarse conmigo, y yo también lo hice, pero no fue suficiente. Los amo. Siempre los voy a amar, y algún día, cuando sea mayor de edad, voy a regresar. Lo prometo. Su nieta que nunca los olvidará, Camila. Cuando terminamos de leer, Rosa y yo estábamos llorando. Esa carta nos dio un poco de consuelo porque confirmaba lo que siempre habíamos sabido, que ella también nos extrañaba, que ella tampoco era feliz, que el dinero no había podido comprar su amor, pero al mismo tiempo nos destrozó porque sabíamos que ella estaba sufriendo
y no podíamos hacer nada. No podíamos abrazarla. No podíamos decirle que todo iba a estar bien. No podíamos rescatarla. Guardé esa carta como un tesoro. La leía cada noche antes de dormir y cada noche le pedía a Dios que cuidara de mi niña, que le diera fuerzas para resistir, que algún día nos permitiera estar juntos de nuevo. Pasó un año, luego 2. Camila seguía escribiéndonos cartas de vez en cuando, aunque cada vez eran más cortas, más distantes. Nos contaba que estaba estudiando, que estaba en la preparatoria, que iba a actividades que nosotros ni siquiera conocíamos. Poco a poco, su vida se fue llenando de cosas que no incluían a nosotros. Yo sabía que eso iba a pasar, sabía que el tiempo y la distancia iban a hacer su trabajo, pero aún así dolía. Dolía leer sus cartas y notar que ya no escribía con la misma emoción, con la misma nostalgia. Dolía darse cuenta de que estaba creciendo sin nosotros. Un día, 2 años y medio después de que se la llevaran, recibimos una llamada. Era ella. Rosa casi se desmaya cuando escuchó su voz. Yo tomé el teléfono con las manos temblorosas. «Camila, ¿eres tú, mi niña?» «Sí, abuelo, soy yo». Su voz sonaba diferente, más madura, más seria. Ya no era la niña de 15 años que se había ido. Ahora tenía casi 18. Hablamos por media hora. Ella nos contó que estaba bien, que ya iba a entrar a la universidad, que el señor Rodrigo le había conseguido una beca en una escuela privada. Nos preguntó cómo estábamos nosotros. Le dijimos que bien, aunque era mentira. Rosa seguía enferma del alma. Yo seguía trabajando de aquí y de allá, apenas sobreviviendo. Antes de colgar, le pregunté si algún día iba a venir a visitarnos. Hubo un silencio largo. Luego dijo algo que me rompió el corazón. «No lo sé, abuelo. Mi vida ahora es muy diferente. Tengo muchas cosas que hacer, pero los quiero mucho. Nunca lo olviden». Cuando colgó, me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que había perdido a mi nieta para siempre. No físicamente, porque ella seguía viva, pero sí emocionalmente, porque ya no éramos parte de su vida. Éramos solo un recuerdo del pasado, algo que ella quería dejar atrás. Rosa me miró con lágrimas en los ojos. «Se nos fue, Francisco. Se nos fue». Yo no pude responder, porque ella tenía razón. La habíamos perdido, y lo peor era que no había sido por muerte, ni por accidente, ni por destino. Había sido por dinero, por una injusticia que nadie iba a pagar. Pasaron 3 años completos desde que se llevaron a Camila. Ella cumplió 18 años, y como lo prometió, nunca regresó. Seguimos recibiendo alguna carta ocasional, alguna llamada en Navidad o en nuestros cumpleaños, pero era evidente que su vida ya no tenía espacio para nosotros. Rosa nunca se recuperó. Su salud empeoró con el tiempo. Los doctores decían que era el corazón, pero yo sabía que era el alma. Ella murió una tarde de octubre, tranquila, en nuestra cama. Sus últimas palabras fueron: «Salúdame a Camila si la ves». La enterré en el panteón del pueblo. Fue un funeral pequeño, solo algunos vecinos y yo. Camila no vino. Le mandamos aviso, pero dijo que no podía viajar porque tenía exámenes en la universidad. Yo no la juzgué. Ya no tenía fuerzas para juzgar a nadie. Después de la muerte de Rosa, me quedé completamente solo. La casa se sentía enorme y vacía. Ya no tenía razón para levantarme en las mañanas. Ya no tenía a nadie para quien cocinar, para quien trabajar, para quien vivir. Pensé muchas veces en rendirme, en dejarlo todo, pero algo dentro de mí me mantenía de pie. Tal vez era el orgullo, tal vez era la terquedad, o tal vez era la esperanza de que algún día, de alguna forma, la vida me devolvería algo de lo que me había quitado. Un día recibí otra carta, pero esta vez no era de Camila, era de un abogado. Me citaba a su oficina para un asunto importante. Yo no entendía qué podía querer un abogado conmigo. No tenía nada, no debía nada. Pero fui, más por curiosidad que por otra cosa. Cuando llegué a la oficina, el abogado me recibió con una expresión seria. Me dijo que el señor Rodrigo Sandoval había fallecido en un accidente automovilístico 2 meses atrás. Me quedé paralizado. No sabía qué sentir. Alivio, tristeza, indiferencia. Luego me dijo algo que no esperaba. «Señor Morales, el señor Sandoval no tenía familia directa, y en su testamento dejó estipulado que todos sus bienes pasarían a Camila cuando cumpliera 18 años, pero con una condición: que una parte de esos bienes fueran entregados a usted y a su esposa como reconocimiento por haberla criado». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? No lo sé, señor Morales. Tal vez sintió culpa. Tal vez se dio cuenta de lo que hizo. Tal vez Camila le habló de ustedes y eso lo conmovió. El caso es que dejó instrucciones muy claras. Usted tiene derecho a una compensación económica considerable. Me quedé en silencio.
Ese dinero no me devolvería a Rosa, no me devolvería a Camila, no me devolvería los años perdidos, pero era una forma de justicia, una justicia silenciosa, tardía, pero justicia al fin. No quiero su dinero, dije finalmente. Nunca quise su dinero, solo quería a mi nieta. El abogado asintió con comprensión. Lo entiendo, señor, pero el dinero ya está en su cuenta. Es decisión suya qué hacer con él. Salí de esa oficina sintiéndome extraño, no aliviado, no feliz. Solo cansado. Han pasado 5 años desde que se llevaron a Camila. Hoy tengo 68 años. Sigo viviendo en la misma casa humilde de siempre, aunque ahora podría comprarme una mejor, pero no lo hago, porque esta casa tiene las memorias de mi familia, y eso no tiene precio. Camila se graduó de la universidad. Me mandó una foto de su ceremonia. Se veía hermosa, elegante, exitosa. Todo lo que el señor Sandoval prometió que sería. Pero cuando miro esa foto, no puedo evitar preguntarme, ¿es feliz? ¿Realmente valió la pena todo esto? Ella viene a visitarme una vez al año. Siempre es breve, siempre está ocupada, siempre tiene prisa. Hablamos de cosas superficiales, su trabajo, sus planes, el clima. Nunca hablamos de lo que pasó, nunca hablamos del dolor, nunca hablamos de Rosa. Es como si ambos hubiéramos decidido enterrar ese pasado porque es demasiado doloroso para enfrentarlo. Pero yo sé la verdad, y ella también lo sabe. Nos robaron algo que nunca vamos a recuperar. Nos quitaron años que no van a volver. Nos arrebataron una familia que era imperfecta, pobre, humilde, pero que era real. Hoy vivo solo, pero por fin, después de tanto tiempo, he encontrado paz. No es la paz de la felicidad, sino la paz de la aceptación. Acepto que no pude hacer nada. Acepto que el mundo funciona así. El dinero siempre gana. Acepto que mi amor no fue suficiente para los ojos de la ley. Pero también acepto otra cosa, que yo hice todo lo que pude, que di todo lo que tenía, que amé con todo mi corazón. Y eso, aunque el mundo no lo valore, es lo único que importa. A todos los que están escuchando esta historia les digo, si ustedes también han sido descartados por no tener suficiente dinero, si también les han quitado a sus nietos, a sus hijos, a su familia por ser pobres, sepan que no están solos. Sepan que su amor sí valió, que su sacrificio sí importó, que ustedes no son menos por tener menos. La justicia de este mundo es injusta, pero hay otra justicia, una que no se ve, una que no se mide con dinero, y esa justicia algún día llegará. Mientras tanto, yo sigo aquí, esperando, recordando, honrando la memoria de Rosa, amando a mi nieta desde lejos y respetando mi propia historia, porque aunque me quitaron todo, nunca pudieron quitarme mi dignidad. Gracias por escuchar y recuerden, ustedes también merecen ser recordados, respetados y amados. ¿Desde qué ciudad nos escucharon hoy? Escríbanlo en los comentarios. Me gustaría saber que no estoy solo en este dolor. Hasta la próxima historia, amigos. Que Dios los bendiga.